Hola amigos. Bueno, yo resumiría el proyecto globalista del nuevo orden mundial de la maléfica y satánica Agenda 2030, diciendo que consiste en la miedodemia. Sembrar una serie de miedos, asustar a la gente con catástrofes, alarmas, emergencias que causen angustia a la gente, que entonces, con tal de buscar seguridad, pues entregan su libertad, sus derechos y su dignidad. Una de estas demias es la del cambio climático, lo que yo llamo la climodemia, en el libro que acabáis de ver. Climodemia, el Himalaya de mentiras del cambio climático. Bueno, hoy quiero hablar de unos de los vectores de este cambio climático, que es los deshielos que dicen que hay, alarma, los cielos se funden, se derriten, y la consiguiente subida del nivel del mar, ¿vale? Bueno, antes que nada, ¿hay cambio climático? Pues sí, hay cambio climático. ¿Por qué? Porque siempre lo ha habido y siempre lo sabrá. El clima cambia constantemente, es un oxímoron. La clara meteorología, meteoro significa cambio. Entonces, ¿y cómo se sabe que es un cambio climático? Bueno, dicen que es un calentamiento global. Ya no hablan de eso porque la Tierra se está enfriando, evidentemente. Entonces dicen que hay un cambio climático. Antes decían ebullición global, calentamiento global, emergencia climática, emergencia global, en fin, cambio climático. Como si ese cambio climático fuera algo malo, y ya solamente con decir cambio climático ya se da a entender que la culpa es nuestra, por no ir en bicicleta y por comer carne y por respirar. En fin, y por tener hijos que respiran. Entonces, ¿qué es un cambio climático? Se dice, no, es que la temperatura está subiendo. La temperatura sube y baja a lo largo de la historia. Vamos a verlo ahora. 4.500 millones de años que tenemos de vida en nuestro planeta. Pero vamos a ver ahora que ha habido épocas donde la temperatura era muchísimo más alta. Es más, se puede decir que estamos en el momento más bajo de temperatura de la historia geológica de la Tierra. Entonces, está en 14,8 grados. Sube a 15, ya hay cambio climático, ya hay calentamiento global. Hombre, pues claro, hay calentamiento global, porque venimos de una glaciación, venimos de una época fría. Entonces la temperatura se recupera. Vamos a verla también, con una serie de gráficos que son incontestables, que estoy harto de ver en todas las páginas en las que me he metido, las páginas web. Coinciden en lo mismo. Entonces, que sube la temperatura a un grado, un grado y medio, ¿eso es un cambio climático? Bueno, pues sí, pero ¿y qué? Si había una época de mucho frío, luego viene una época en la que se recupera la temperatura. Un cambio. También cambia el tiempo, cambia de primavera, verano, otoño e invierno. Hay cambios climáticos, se cambian de las estaciones. Entonces, este aumento de temperatura, que dicen que es catastrófico, produce, claro, un deshielo. Un deshielo. Se funden los cielos, los glaciares se difuminan y por consiguiente se produce un aumento del nivel del mar que va a producir inundaciones, que está produciendo inundaciones, en fin, catástrofes, desastres naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto viene a cuento de que el día 25 de septiembre, hablando del año 2024, hubo una conferencia en la ONU monta conferencias de vez en cuando para asustar, para atemorizar, para establecer un cuadro dantesco apocalíptico en el que el planeta le quedan 2 telediarios de vida, ¿no? Y la culpa nuestra, por supuesto. Entonces hablaron de la subida del nivel del mar. El Guterres ese se fue por allá a Samoa, con la tanga y el collarcito ese del aloha, y empezó a hablar, no sé, a atemorizar a la gente, un desastre, no sé qué, ebullición global y ahora subida ebullitiva del mar, ebullicionista, yo qué sé, ese lenguaje infecto que tienen. Entonces vamos a hablar de estas mentiras, del deshielo y del aumento del nivel del mar, ¿vale? Vamos para allá. Bueno, aquí estamos viendo un cuadro que es realmente impresionante. Como digo, yo cuando veo estos cuadros no me los creo de entrada, busco muchísimo más y cuando veo que todos son iguales, digo, aquí hay una verdad científica. Yo no soy geólogo, ni meteorólogo, ni me dedico a estas cosas, desde luego. Pero quien busca encuentra, ¿verdad?
como digo, esta gráfica es muy repetitiva, con sus variaciones, con sus detalles y tal, pero el conjunto de la gráfica es este. Es una escala geológica de tiempo y también de la temperatura y de la concentración de CO2 a lo largo de la historia geológica de la Tierra. Creo que el gráfico habla por sí mismo, ¿verdad? Estamos aquí, la temperatura es la azul, y como vemos ha habido subidas y bajadas pronunciadas. Ahora estamos aquí, donde pone 0. Estamos en uno de los momentos más bajos de temperatura de la historia, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Solamente hace 290 millones de años, en el Carbonífero parece que fue inferior. Y también aquí. Pero bueno, no se puede decir que estemos en un aumento catastrófico de la temperatura, que nos vamos a ebullicionar todos, que vamos a hervir, como la rana, ¿no? En la olla. Es una falacia absoluta. ¿Y qué decir de la concentración del CO2? Más de lo mismo. Estamos aquí. Aquí. El momento más bajo de la historia, junto con el cámbrico y pérmico. Aquí se observa una ligera subida, pone 0, pero comparad el nivel de CO2 que hay aquí con este pico del devoniano y de este. Es tremendo, ¿no? Y se observa una bajada desde los 146 millones de años, una bajada hasta ahora, pronunciada. ¿Eh? Entonces, ya de entrada, aquí ya se ve que algo huele podrido en Dinamarca, ¿verdad? Vale. Continuamos viendo gráficos de temperatura. Pues como digo, claro, la temperatura, si sube mucho, pues produce una fusión de los hielos, de los glaciares, y entonces pues, sube el nivel del mar. Vale. Aquí vemos otro cuadro, otro gráfico de la temperatura. Los científicos han capturado el clima de la Tierra en los últimos 485 millones de años. Aquí está el sorprendente lugar donde estamos ahora. Sí, estamos aquí. Aquí, sorprendente, aquí. En el punto más bajo, aquí lo vemos a la derecha, ¿vale? Donde está ese circulito. Aquí claramente se ve que estamos en el punto más bajo. En el anterior había alguna duda. Aquí no. Como vemos, hay una curva, sube, tiene sus picos, sus cenit, sus bajadas. Estamos en un momento realmente crítico, es decir, que estamos en un momento frío de la Tierra, ¿vale? Es un gráfico oficial. Bueno, para que se pueda hablar de una emergencia de cualquier tipo, sobre todo el clima, es necesario echar la vista atrás. Para que se hable de emergencia o de alerta de manera dantesca, hay que demostrar que estos cambios no se han producido antes y que si se han producido han sido menos intensos y más lentos. Entonces, sí, está subiendo la temperatura, pero ha subido mucho últimamente, de manera muy rápida. Entonces, si se echa la vista atrás y se ve que estos cambios han sucedido en el pasado, con el mismo rango de ahora, no se puede hablar de emergencia, ni de crisis, ni de apocalipsis climático, ¿vale? Eso es una evidencia. Una de las conspiraciones de esta climademia es, como digo, el deshielo. Los cielos se funden, el polo norte se va a acabar, vamos a ver ahora predicciones del tontaina este de Al Gore,
Y todo con una serie de desastres, de fotos icónicas, como la del osito polar, que vamos a ver ahora. Se trata siempre de llamar la atención de la gente. Bueno, esto de la fusión de los cielos es uno de los temas favoritos de estos climatólogos de pacotilla, de estos asustaviejas que se dedican a lanzar bulos, eso sí que son bulos, eh, informaciones falsas para sembrar el pánico, el terror y para obligarnos a ceder nuestras libertades y nuestro dinero. El deshielo del Ártico. Parece que el Antártico tiene menos mala prensa. El deshielo del Ártico. Pronósticos fallidos. Vamos a ver ahora algunos pronósticos que son realmente risibles de cómo esta gente se equivoca más que una escopeta de feria. Aquí estamos viendo. El enésimo vaticinio catastrofista ya tiene fecha de vencimiento. Dentro de 20 años el Ártico será historia. Es lo que asegura un comité de expertos. Siempre está ahí, siempre hay un comité de expertos para estas cosas. Un experto, se sabe quiénes son, se saben por quién están pagados, claro, si es que los hay, ¿vale? Expertos por todas partes, entre comillas, claro, del IPCC. El IPCC es como la OMS del clima, o sea, hace el mismo papel en el clima que la OMS en la salud. IPCC significa International Panel Climate Change, panel intergubernamental para el cambio climático. Depende de la ONU, por supuesto. Y todos son paniaguados los científicos que hay, entre científicos, entre comillas. El fin del Polo Norte ya se ha vaticinado en 6 años diferentes. Y como siempre han fallado. Y ahora ya estamos en el 2060. ¡Qué gracia! Como son 26 científicos vinculados al panel internacional para el cambio climático, efectivamente. El fin será en el 2008. Ya se decía que esa época se acabaría el hielo en el Ártico. Es que hacen esos pronósticos y luego cuando se ve que no se cumplen, no salen en la prensa. Te ponen en el titular, el hielo del Ártico se acabará en el 2008. Esto no se cumple, evidentemente, y luego nos llegan a decir, no, nos hemos equivocado, pedimos disculpas. No, lo de Al Gore ya, eso es una cosa tremenda, ¿no? Lo de Al Gore. Al Gore insistía en que sería en el 2013 el fin del Ártico. Este tío ni científico ni es nada, es un paniaguao, es un globalista y tal. Y luego retrasó el Armagedón polar para el 2014. De nuevo la realidad se empeñó en no hacer caso al apóstol de la verdad y su incómoda. El Ártico ha vuelto a crecer en el verano de 2009. Entonces trasladó el apocalipsis al año 2019. Gore hace honor a su apellido y le gusta meter miedo y exagerar. En la misma conferencia aseguró que si el polo se derrite completamente, el nivel del mar subirá a 67 metros. Buah, el más equivocado. Dice que el año 2009 un científico había estimado en un 75% las posibilidades de que en 5 o 7 años el Ártico no tuviera hielo en verano. El problema es que el climatólogo dice que eso es mentira. En fin. Entonces aquí habla de los mataduras de pata de este señor, ¿no? Entonces, pronósticos fallidos también se han equivocado, vamos a ver, se equivocan en lo de la extinción de los corales, que si los osos polares, que si las sequías, las tormentas, las inundaciones. Pero digo, luego no piden disculpas por sus errores. Bueno, ahora vamos a ver algo más científico que nuestras conjeturas, estas profecías, estos vaticinios, estos orates. Vamos a ver ahora vistas satelitales de la banquisa ártica. La banquisa es la masa de hielo que hay en el Polo Norte. Esto es del año 1979. Aquí hicimos Groenlandia,
¿eh? Alaska, Rusia, el Estrecho de Bering, etcétera. Vale. Vamos a ver ahora cómo está en el año 2022. Se aprecia una disminución de la masa polar aquí, una disminución, ¿va? Si la comparamos, aquí Groenlandia sigue igual. La comparamos con el año 1979. Sobre todo en la parte esta. Realmente el polo norte sí ha disminuido un poco más su masa que la Antártida, como vamos a ver, pero la disminución no es significativa. Año 2022. Alarmante, en absoluto. Música de una cantante sueca que se llama The Frozen Girl, la llamada helada, la llamada del frío. Bueno, aquí vemos el volumen global del hielo de 500 millones de años hasta la actualidad, ¿no? Y aquí vemos que estamos aquí. Como se observa, los periodos glaciares, el hielo sube lentamente, sube poco a poco, sin embargo, el deshielo es muy rápido. Aquí vemos un deshielo, aquí vemos otro, 2, 3, 4 y aquí está el quinto deshielo. Estaba 100.000 años, más o menos, ¿no? 500.000, 400.000, 300.000, 200.000, 100.000 y hoy toca también el deshielo. Que es normal, entonces, que se funden los hielos, normal, un poco, ¿vale? Normal, igual que la temperatura sube, pues claro, que el hielo en el mar sube un poco, pues evidente, estamos en una época interglacial, estamos en el Holoceno. El Holoceno es un periodo interglacial que comenzó cuando acabó la última periodo glacial, el Dries reciente, allá para el año 12.000 más o menos antes de Cristo. Entonces el Holoceno es una época interglacial, aumenta la temperatura y se produce un deshielo que, como vemos, es rápido. Es normal. Pero no es por nuestra culpa, es porque así es el clima de la Tierra. Aquí también lo estamos viendo. En la parte de abajo, esta imagen, vemos cómo era la capa de hielo, la masa polar en la última glaciación. Como vemos, hay muchísima extensión de la Tierra ocupada por el hielo. Y ahora aquí arriba vemos cómo está la actualidad. ¿Catástrofe? No. En la época glacial sucede una interglacial y ya los científicos admiten, hasta los oficialistas, que estamos entrando en una nueva periodo glacial, que estamos hacia una nueva edad glacial, ¿eh? Porque duran menos las periodos glaciares que los glaciares. Vamos a ver ahora extensiones de la masa en el polo norte y en el polo sur. Aquí estamos viendo la extensión de los hielos en septiembre de este año, 2024. En verde se observa el hielo que se ha ganado desde el día 7 de septiembre hasta el día 20 de septiembre. Aquí lo vemos, unas manchas, aquí, unas zonas puntuales donde el hielo se ha recuperado, se ha ganado masa polar. Y el hielo perdido está en rojo, en la misma fecha. Aquí vemos que hay unas pequeñas zonas. Yo me atrevería a decir que hay más hielo recuperado que hielo que se ha perdido. Este es el polo norte, el más afectado porque estamos en el hemisferio norte, pues hay más, en fin, más tierras emergidas. La Antártida. También lo mismo, desde el día 29 del día 29 del 7 al día 5 del 8. Entonces son pocos días, pero por aquí se ve el hielo que se ha ganado. En los bordes, aquí vemos masas de hielo que se han ganado y se han perdido las que están en rojo, que como vemos son menores que las que se han ganado, menores. Y bueno, este verano se ha observado que no se ha perdido masa polar ni en el polo norte ni en el polo sur. Es un verano atípico, la gente de la niña, el fenómeno de la niña, etcétera. Entonces, es un hecho controvertido, perdón, no es un hecho controvertido, es un hecho científico. Aquí vemos también, pues,
cómo era la masa polar en el Polo Norte el 29 de diciembre del año 2005 y cómo hasta ahora, 2023. ¿Alguna diferencia? Muy leve, muy leve. Más, aquí se absorbe más hielo que aquí. Y como vemos, no hay mucha variación. Es básicamente idéntica. La Antártida, no, en la Antártida se observa que se ha ganado masa. En diciembre del año 2005 estaba así, y ahora, en la actualidad, en el año 23, estaba así. Se observa una ganancia de masa polar. ¿Eh? Aquí y aquí. ¿Qué nos están contando? Tuvimos en Europa, en el mundo, en Europa también, una pequeña edad del hielo entre el año 1640 y 1715, porque se prolongó más. Estos años que he dicho fueron los del mínimo de Maunder, porque de la Tierra la temperatura depende de la actividad solar, de las manchas solares. Estos años hubo 50 manchas solares, cuando lo normal es que hubiera habido entre 40.000 y 50.000. Cuando disminuyen las manchas solares, la Tierra se enfría. Y ya se está sospechando, se está comprobando que estamos hacia un nuevo mínimo. También acá abajo dice, la corriente del Golfo se debilita, Europa se acerca a un escenario conocido, que es otra pequeña edad del hielo. Que hemos visto las mentiras del deshielo, que hay deshielo, pero que no es catastrófico ni apocalíptico. Y el deshielo, bueno, vamos a ver, hemos visto que hay muchas zonas que son idénticas al año 2005. Han pasado casi 20 años y no se observa una disminución dramática del hielo en absoluto. Vale. Vamos a hablar ahora del nivel del mar, de las mentiras de que pues, vamos a ahogar todos, las playas se van a ir a tomar por saco, muchas poblaciones van a tener que emigrar, refugiados marítimos y todo eso. Vale. Voy a poner aquí ahora la conferencia que hubo en la ONU. Solo una acción drástica para reducir las emisiones. Drástica. Reducir las emisiones. Que tenga que ver las emisiones con el aumento del nivel del mar. Puede limitar la subida del nivel del mar. Aquí se ve una cosa dramática, sacos de arena para evitar que el mar suba e inunde todo. Entonces, comunidades sumergidas, economías diezmadas, 900 millones de personas viven en zonas costeras bajas, los más pobres y más vulnerables son los más afectados. Amenaza contra los sistemas alimentarios, temas de alerta, el dinero es indispensable, por supuesto. En fin, esto es lo que decían los mentirosos. Aquí dice que la acción por el clima debe ajustarse a 1,5 grados mucho antes de la COP30 de 2025. Quieren que en este siglo suba la temperatura solamente 1,5 grados. Imposible. Y entonces se estima que el nivel del mar subirá entre 15 y 30 centímetros de media de aquí al 2050. Vamos a ver la falacia de este alarmismo. Total, vamos. Bueno, el nivel del mar está subiendo, claro, estamos en un periodo interglacial. Hay que calibrar ahora si la subida es normal y si se produce en un periodo de tiempo normal también, que no es muy rápida, claro. Si sube 10 centímetros, pero sube en un año, eso es un desastre. Si sube 10 centímetros en 10 años, eso ya la cosa cambia, ¿no? Bueno, las mediciones científicas, los mareógrafos, hay 1200, han demostrado que la subida del nivel del mar es de 1,7 milímetros al año y de manera, digamos, continua. No se produce un año un aumento muy grave, el otro pues menos, y en fin, no hay altibajo. Es un aumento constante, dicen los mareógrafos, de 1,7 milímetros al año. ¿Qué hace ver esto? Pues que no depende del CO2. Si dependiera del CO2, al aumentar
la concentración del dióxido de carbono en el aire a partir de la industrialización ya más seria, a partir de los años 45, años 50, que subió la temperatura, debería de haberse producido un aumento más catastrófico del nivel del mar. Eso es falso, es falso. Bueno, aquí estamos viendo una gráfica con las fluctuaciones globales del nivel del mar. Desde hace 540 millones de años, aquí, periodo cámbrico, hasta la actualidad. Dice 0. En el eje vertical tenemos la fluctuación del nivel marino en metros. Como vemos, en la última glaciación que se produjo aquí, estaba el mar 100 metros por debajo de la actualidad. ¿Eh? Ya estamos aquí ahora, estamos aquí, más o menos un punto 0, más o menos, vale. Y como vemos, ha habido subidas y bajadas muchísimo más pronunciadas que ahora. El nivel del mar siempre está cambiando, igual que la temperatura, arriba, hacia abajo, y ha habido muchas incidencias en ese sentido. ¿Por qué? Por las glaciaciones y periodos interglaciares. Parece que hay o hay glaciación o hay periodo interglaciar. Si hay una glaciación, el nivel del mar baja, y si hay periodo interglaciar, sube. Entonces estamos ahora aquí. Como vemos, hay picos muchísimos más altos. Aquí vemos que estamos hasta 200 metros por encima del nivel del mar que estamos ahora. Y aquí ya, bueno, esto es demasiado. Aquí en el Silúrico, ya pues a 400 metros, ¿vale? Aquí también vemos en este gráfico un aspecto más pormenorizado de la fluctuación del nivel del mar desde la última glaciación hasta ahora. Aquí tenemos unos miles de años, hace 24.000 años, todavía estamos en una época glaciar, y aquí estamos en 0, la época actual. Como vemos, el nivel del mar empezó a subir alrededor del año 18.000, cuando acaba la edad glacial y empieza el Holoceno. Entonces aquí hay una subida bastante pronunciada, sigue subiendo hasta llegar a unos 8.000, hace unos 8.000 años. Y aquí vemos ya que la subida del nivel del mar se estabiliza hasta hacer una línea casi horizontal. Entonces, aquí estamos medido el nivel del mar en algunos puntos: Australia, Santa Catarina, Vietnam, Barbados, Tahití, etcétera, ¿no? Entonces tenemos aquí de menos 140 metros por debajo del nivel actual hasta ahora, 0. O sea que se puede decir que el nivel del mar ha subido unos 120-140 metros desde la última glaciación, ¿vale? Porque es normal. Aquí vemos que la subida es prácticamente pues, estable. No hay ninguna catástrofe de nivel del mar que produce inundaciones y desastres. Vamos a ver ahora algunos gráficos en los que ya se aventuran a decir el número de milímetros que sube el mar al año. Milímetros porque centímetros luego no, ni metros. Nivel mundial medio del mar medido en milímetros. Series temporales coincidentes en 1993. Y aquí tenemos quienes han hecho estas mediciones. Qué corporaciones, qué organismos, qué científicos las han hecho. Entonces aquí vemos, sobre todo las más fiables son las de Holgate en Woodward. Empiezan aquí en 1950 y llegamos hasta el año 2000 más o menos. Son 50 años. 50 años. Aquí estaba menos 250, menos 200 el nivel del mar, ¿no? Mejor dicho, los milímetros, 200 milímetros. Entonces aquí empezamos en el año 50, estamos en unos de 100 a 50, unos 75 milímetros, ¿no? Por debajo del nivel del mar. Entonces, en el año 2000 estamos más o menos en unos veintitantos. Entonces, si hacemos un cálculo matemático, nos sale lo que dice el IPCC. Porque el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, dice que los niveles del suelo del mar son 4 milímetros al año. De aquí al 2025 decían, luego de aquí al 2050, 5,3 milímetros al año. Y hasta el 2100 ya son 5,5 milímetros al año. Eso es lo que decía el IPCC. El IPCC no sabe el tiempo que va a hacer mañana, pero se aventura a decir que en 2100 el nivel del mar va a subir 5,5 milímetros. Eso está totalmente desacreditado. No hay ninguna subida de estas. Todas las gráficas que vemos aquí no dan esa subida. La subida es de una media de 3 con algo milímetros. Entonces, si se divide 75 milímetros
hasta más o menos 20, no da una subida desde luego ni del 5 ni del 6%. ¿Eh? Bueno, una cosa que no he dicho es que el nivel del mar hace 20.000 años, cuando estaba la edad en el máximo de la edad de la última glaciación, estaba 120 metros por debajo del nivel actual. Hace 20.000 años. Si hacemos una división de 20.000 entre los 120 milímetros, nos sale que cada año el mar ha subido una media de 6 milímetros. 6. Y las predicciones científicas estas que hay aquí, que vamos a ver ahora, dan casi todas un nivel de 3 milímetros al año. Un poco más o poco menos. Entonces, ¿de qué va eso de decir que es una catástrofe? Cuando lo normal es que suba 6 milímetros, ahora sube 3. Y esto es un desastre absoluto, eso es un apocalipsis en cuanto al nivel del mar se refiere. Estamos en la mitad, de 6 milímetros a 3, y como veremos, esos 3 milímetros todavía son demasiado. Ya dije antes que los mareógrafos indican una subida de 1,7 milímetros de manera más o menos constante. Aquí tenemos otro gráfico que pone una subida de 3,5 milímetros al año, muy lejos de los 6 que han sido la constante en el último desde hace 20.000 años hasta ahora, y de luego muy lejos de lo que dice el IPCC, enero del 93 y enero del año 2020. Aquí vemos que en el año 93 estaba en unos 50, menos 50, ¿vale? Y entonces ha subido hasta más o menos unos 45 o así. Y sale una media de 3,5 milímetros al año. Aquí estamos viendo otro gráfico, observaciones satelitales del nivel del mar. La tasa de variación es muy parecida a la que hemos visto en los anteriores gráficos, 3,2 milímetros al año. Como repito, muy lejos de los 6 milímetros habituales y de los 5 y pico que da el IPCC. Variación de altura del nivel del mar en milímetros. Año 95, estamos en 0 y ahora estamos en unos 80 milímetros. 80 milímetros en 2015. Se hace la división y salen 3,2 milímetros. Otro gráfico que también está pues por lo mismo, ¿no? En milímetros menos 100, más o menos suficiente a hacer 75 y llega hasta los 125. También van a dar una media de unos 3 y algo milímetros. Vamos a ver ahora unas mediciones en algunos puntos concretos de la Tierra. El nivel del mar en Auckland, Australia, 1,3 milímetros al año. 1,3, no son 3,2, ni 5,5, ni 6. El año 1900, tenemos aquí, bueno, 1905 o así, tenemos aquí el punto. Y aquí también está el año 2000. La subida, el nivel del mar en milímetros, se hace la división y se comprueba que es de 1,3 milímetros al año. Y vamos a ver el nivel del mar en Brest. Esas mediciones del nivel del mar en Brest son las más antiguas de que se tienen noticia. Empieza en el año 1800, o sea que tenemos 200 años para calcular la subida del mar y ver si es catastrófica, si es muy intensa, si es dantesca, si es apocalíptica, si hay una emergencia. Pues bien, el nivel del mar en Brest ha subido 1,04 milímetros al año. 1 milímetro al año. Aquí lo vemos.
Bueno, también es una imagen recurrente en las redes sociales alternativas, poner la Estatua de la Libertad, una fotografía tomada en el año no sé cuántos, del pasado y ahora, y se ve que está igual. Y yo estuve una vez en una conferencia, donde estaba un científico que estudia el clima, y puso una foto, creo que era de Benidorm, en el año 1970 o así, y ahora, y está igual. Me dijo, oh, esa foto la hice yo. Bueno, y aquí esto también es muy revelador. Estamos en unas mediciones del nivel del mar en algunos puntos de la costa americana, norteamericana. Entonces, año 1940-1962, medido en milímetros 3,4. Y luego, desde el año 62 hasta el año 86, 1,8. Ha disminuido la subida del nivel del mar. Pasa lo mismo en el Golfo de México, la costa oeste y la costa de Florida. En Florida es de 2,2 milímetros al año a 1,3. Hay una ralentización de la subida del nivel del mar. Esto está medido en el año 91. Un científico, bueno, el científico el Dean este. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sí, que hay de cielo, muy relativo, porque el cielo hemos visto que no es dantesco ni dramático en absoluto, y que hay zonas en las que está aumentando, otras disminuyen, lo normal. Y que hay deshielo porque estamos en una época interglacial y que, luego, puedo repetir, que no es significativo ni dramático. Y que sí, sube el nivel del mar, claro, que tenemos una época interglacial, porque la subida es una subida mínima. Es más, el mar ahora sube mucho más lentamente que hace cientos de años y miles de años atrás. Entonces, nos están vendiendo, pues digo, miedo de mía. Bueno, pues espero que ese análisis, que esta investigación que he realizado, contribuya un poco a disipar este Himalaya de mentiras del cambio climático referidos a los deshielos y a las inundaciones que se supone que va a haber, ¿no? Pues nada, amigos, un abrazo, que Dios os bendiga, que Dios cuide y os guarde. Viva Cristo Rey.